Historias que surgen del más allá, de lo desconocido, de lo sobrenatural. Soy Juan Ramón Sáenz y esto es La Mano Peluda. Hola, bienvenidos a la comunidad. Yo soy Alberto, trabajador de la construcción y apasionado por el terror, las leyendas y la historia humana. En esta ocasión les compartiremos algunas experiencias y hablaremos sobre un tema que yo creo que a más de uno le va a emocionar y seguramente le va a traer recuerdos del más allá. ¿Qué tal, Alfo? ¿Cómo estás? Hola Alberto, me da gusto saludarte. Soy Adolfo, un integrante más de la construcción de México, apasionado por la lectura, el misterio y, cómo no, los videojuegos. Como bien lo dijiste, este día vamos a tratar de un tema muy trascendental en nuestras vidas. Así es. Me gustaría que dieras pie a eh, esta nueva charla. Así es. Mira, Adolfo, pues en esta ocasión vamos a traerle a la comunidad nuestras experiencias y un poquito sobre cómo se desarrolló este programa tan enigmático de México de nombre La Mano Peluda, en donde tuvo varias etapas y que incluso varias personas desconocían que comenzó con 5 personas la estructura del programa. Pero bueno, ahorita lo vamos a ir desarrollando y vamos a ir comentando cómo es que tuvo diferentes locutores y cómo es que dio ese boom. ¿Qué te parece si comienzo contándote en qué año arranca este programa? Claro, claro, me parece M- bastante Mira, de Adolfo, acuerdo. este programa empezó en el año de 1995, para ser más exactos, por ahí del mes de agosto. Y como te comentaba hace un momento, la estructura, la organización estaba fundamentada en un equipo de 5 personas. El fundador y digamos quien tuvo la idea de crear este programa con este formato en el que eh, en ese entonces hablabas mediante una línea telefónica porque pues, no había celulares y hablabas para contar alguna experiencia sobrenatural. Entonces aquí había un locutor, una persona que interactuaba con el público y le iba dando seguimiento a las historias que la gente iba compartiendo. La persona que pensó todo esto fue Mario Córdoba y él invitó a Rubén García a conducir el programa y ahí en el equipo ya se encontraba Juan Ramón Sáenz, quien después tomaría, digamos, la batuta del programa. En la primera etapa del programa, Rubén García Castillo estuvo a cargo de la conducción durante 4 años. Se dice fácil, pero sí es un rato, amigos, ¿eh? Sí es un rato, Adolfo. Mira, es un bastante tiempo. Sí, incluso durar 4 años en un trabajo luego se ve medio lejano. No, sí, sí, sí. Este Rubén estuvo aproximadamente desde el año 95 a 1999 y ahí por diferentes cuestiones decidió abandonar el proyecto y toma su lugar este Juan Ramón Sáenz, que en esta nueva etapa, en esta segunda etapa, digamos, por decirlo de alguna manera, es cuando el programa tiene un boom dentro de la radiofonía o dentro de la radio mexicana, porque digamos que la personalidad de Juan Ramón hace que las personas puedan sentirse más cómodos. Yo desde mi punto de vista era como hablar con un amigo sobre tu experiencia. Y incluso cuando llamaban y la gente se sentía nerviosa, Juan Ramón de alguna manera tenía ese carácter que controlaba a las personas, les daba seguridad y la gente se sentía cómoda contando lo que les había pasado, ¿no? Claro. Bueno, ya ahorita que tocas este contexto, me gustaría hacer una pequeña resembranza de cómo funcionaba el, el programa, ¿no? Sí, La temática principal del programa era el de dotar a los radioescuchas de un espacio para que compartieran sus vivencias propias, alguna leyenda o algún relato de algún conocido sobre temas de carácter paranormal, y de terror, ¿no? Y esta parte del misterio. Y hablar del misterio y lo paranormal, pues tú sabes que abarca distintos temas.
leyendas, fantasmas, apariciones, ovnis y demás cuestiones y temas que salen un poco de nuestro entendimiento. Así es. Entonces, una de las cosas, como bien comentas, y que me agradaba mucho de Juan Ramón es ese tacto que tenía con las personas. Sabía llevar los tiempos, les sabía dar la abertura o la apertura para que pudieran desarrollar un relato de la forma más fiel y tuvieran una dinámica bastante cercana. Así es, Adolfo. De hecho, yo creo que aquí incluso es muy importante comentar que igual podía hablar una persona de la tercera edad, un joven adulto, una persona de 50 años, y Juan Ramón sabía darles ese trato para que ellos pudieran contar su historia y pudieran, digamos, difundir. Pero entonces, que Adolfo, otra cuestión que tenía Juan Ramón Sáenz es que aparte de que te daba esa confianza, digamos que había cierta retroalimentación, porque es que te decía, bueno, incluso en algunos momentos decía, oye, ¿habrá chance de ir a tu casa e ir con un equipo a investigar qué está pasando? Y eso como que hacía que se volviera incluso un poco serio, ¿no? Un poco más serio el asunto porque Juan Ramón sí le da seriedad, ¿no? O sea, sí lo veía como algo real, algo que le estaba pasando a la gente, no como una historia que le estaban contando, sino más bien él sí lo veía como algo que estaba sucediéndole a la gente y que en algunos casos pues implicaba que él tuviera que ayudarles, ¿no? Sí, ¿no? Y exactamente sobre esta parte que comentas, pues la empatía juega un papel muy importante. Al ser un sentimiento, una reacción en la cual tú te pones en los zapatos de la otra persona y sientes la desesperación, ¿no? Porque en muchos de los casos las llamadas que se producían eran para encontrar ese consuelo, ¿no? Esa ayuda al enfrentarse entre estas situaciones, ¿no? Claro. Y haciendo aquí un paréntesis, me acuerdo de cierto episodio Sí. en que una persona de la tercera edad le llamó a Juan Ramón Sáenz. Eh, Durante su relato, la Sí. señora cuenta que su esposo había fallecido años atrás, pero esa Ujú. noche, al estar ya acostada en su cama, de repente siente una presencia y al voltear hacia la cama donde se encontraba o que le pertenecía a su esposo, ¿cuál es su sorpresa? Que se encuentra una persona o un ente, una entidad físicamente como su esposo. Y entonces la señora le cuenta y es tan palpable el miedo que tiene. Dice, no, no puede ser, yo lo estoy viendo en este momento. Está aquí enfrente de mí. ¿Qué hago, Juan Ramón? Y esa parte donde Juan Ramón decía, ¿sabe qué, señora? Tranquilícese, haga oración. Sí. Nosotros desde cabina le estamos apoyando, ¿no? Y Sí. creo que esta parte se repetía en infinidad de relatos, ¿no? El apoyo que te daba, esas palabras de aliento, entonces hizo que Juan Ramón fuera una persona muy querida y respetada por todos los radioescuchas. Sí, completamente de acuerdo con tu comentario, Adolfo. E incluso ahora que lo comentas así, me pongo, es muy fácil sentirse parte del relato porque te da esa confianza, ¿no? Incluso ahorita como lo comentaste, se me puso la piel de gallina al escuchar, ¿no? Porque te quedas atento a lo que la gente está sintiendo en ese momento, lo que te está transmitiendo y la forma, como bien dices, de que Juan Ramón trataba de ayudar a la gente. Incluso hiciste que recordara por ahí un capítulo, un relato, en el que habla una señora desesperada y comenta que su hijo ha tenido cierta transformación, no No, solamente no, no, no. mental, sino física, en la que Sí, les comenta de que, perdón, Alfo, dime. no, sí, adelante, adelante, Sí, prosigue, ¿no? Ese relato que comentas eh, es de los iniciales del programa. Todavía se encontraba en esta primera etapa con Rubén Castillo. Fíjate que Rubén García, no lo tengo sí, presente, ¿eh? Yo pensaba que era es con Juan Ramón. no, es uno de los programas con Rubén García Castillo. Sí, Él es el locutor en ese momento.
Ah, ok. Este, sí, Ok. sí, él forma parte de ese relato. Si quieres, pero me gustaría que contaras un poquito más de cómo va aconteciendo, ¿no? La narración de qué hace la señora. Claro, sí, sí, digo, continuando con esa vivencia, esta situación, resulta de que ella comenta que empieza a ver ahí cambios en su hijo, ¿no? Y se debe a que ella cree que de alguna manera tiene alguna posesión, ¿no? Y resulta de que en ese momento, como dices, durante el programa ella empieza a comentar de que creció incluso en altura y de que ya ahorita en la escuela, en ese momento su hijo comienza a sacar muy buenas calificaciones y dicen, mi hijo no era mal estudiante, pero no era de excelencia, ¿no? Y empieza a comentar de que en ese momento se le acerca y empieza a llorar y toma el teléfono y dice, no, ¿qué hago? Viene acá y viene flotando y en ese momento se corta la llamada. Pero como dices, puede ser que sea de los iniciales, porque recuerdo que ya no pudieron hacer contacto con la señora, porque en aquellos años no había todavía muy bien el identificador de llamadas. Entonces ya no pudieron regresarle la llamada a esta persona. Y no, es impactante. Yo he escuchado el relato y es muy palpable la desesperación de la señora al ver a su hijo flotar y se escucha eso, ¿qué hago? ¿Qué hago? Mm, Está flotando, ¿no? Sí, Entonces a quien lo escucha, sí te hace tener esa desesperación, ¿no? Por, claro. por poder apoyar a la señora. Claro, claro, completamente de acuerdo. Y en este sentido, creo que hay varios capítulos, o bueno, hubo varios relatos que realmente se desbordaron, ¿no? O sea, sí marcan como una especie de un punto y aparte, ¿no? Hay varios, pero yo creo que el que es el rey de todos los capítulos, de todas las vivencias, pues es el caso de Josué, ¿no? Y no, Josué marcó un antes y un después de la mano peluda. También porque dentro del equipo de la mano peluda, pues se integraron algunos expertos del tema. Y fueron quienes empezaron en algún momento a apoyar a las personas con sus vivencias y la problemática que surgía a través de el tener en contacto con estas fuerzas sobrenaturales, ¿no? Sí, así es. Mira, yo creo que aquí, Adolfo, me gustaría contarte cuando se transmitió toda esta anécdota, todas estas vivencias, yo tuve la oportunidad de escucharlo en vivo. No sé si tú tuviste oportunidad, Y, pero sí, 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 sí. dime. Sí, no, yo también, como bien dices, yo también tuve la oportunidad de escucharlo en vivo y a su mecha fue un relato que te causaba ese pavor. Sí, fíjate que yo en aquel tiempo yo era un niño y recuerdo que mi papá le regaló una grabadora a mi hermana mayor, quien pues ya sabía del programa. Yo en aquel momento la verdad desconocía y había noches que ella lo empezaba a poner y esa noche en particular recuerdo que prendió su grabadora, que por cierto todavía era para cassettes, ni siquiera tenía para disco compacto. Y Sí, empezamos a escucharlo, ¿no? De manera así, escuchamos un relato, dos, y nos dormíamos, ¿no? Como podíamos, sí. porque realmente si escuchabas, si te tocaba la mala buena suerte para algunos de que fuera un relato fuerte, pues ya no podías tan fácilmente dormirte, ¿no? Incluso, yo creo que más de un niño o adulto tuvieron complicaciones para dormir, porque sí había relatos muy fuertes, pero bueno. Esa vez yo recuerdo que yo todavía compartía recámara con mis dos hermanas y estábamos acostados escuchando el programa y de repente entra esta llamada de Josué y recuerdo muy bien cómo empezamos a escuchar atentamente. Ya estaba la habitación con la luz apagada, la radio sonaba ahí, digamos, no tan fuerte, con un volumen moderado. Y estábamos los tres escuchando, ¿no? Mis hermanas en aquel momento se dormían en una cama matrimonial, ahí juntas, yo en una cama individual.
Pero no, cuando empezó a comentar Josué, ¿no? Lo que vivió y todas las acciones que hizo, pues realmente te meten de lleno luego en la situación, ¿no? Y como se va dando el programa, ya es que en algunos momentos se vuelve muy fuerte el relato y incluso se empiezan a escuchar ahí algunas voces que tiene ahí, que está en ese momento enfrentando a Josué, porque es que él comenta de que, digo, por si existe alguien que no lo ha escuchado, igual y vale la pena comentar un poco a grandes rasgos de qué trataba este programa o este capítulo. Y era sobre una persona que en su momento pues tuvo cierta vida acomodada, pero comenta ahí de que tuvo una mala racha su familia y terminaron perdiendo todo lo que tenía, todo, digamos, me refiero a lo material. Entonces resulta de que él quiere regresar a tener el nivel de vida que ya estaba acostumbrado a tener e incluso más, ¿no? Y entonces él Sí. le comenta a Juan Ramón de que pues él estaba decidido a hacer lo que fuera con tal de regresar a ese nivel económico, ¿no? Entonces ya es que le dice, ¿sabes qué, Juan Ramón? Pues yo creo que de los detalles que más recordamos todos, pues es de que él ahí comenta de que empieza a generar ciertos rituales y de que dice que no fue fácil, ¿no? O sea, que sí le llevó cierto tiempo prepararse para hacer invocaciones fuertes. Entonces resulta de que en algún momento a él se le aparece, él ahí va describiendo varias figuras. Yo incluso lo recordaba como solamente un ente o dos a lo más, pero no, resulta que ahora que estuve preparando, digamos, este contenido o preparándome para esta remembranza, resulta de que Josué ahí comenta que ve varias seres, ve varias figuras y las va describiendo conforme se va desarrollando el relato. Entonces, Ya. este compañero incluso comenta que las va escribiendo y va diciendo que están ahí con él y así, ¿no? Pero digamos que hasta ese momento, digamos que era un relato que pues te iba adentrando más y más y más y más en la historia, ¿no? Hasta que llega el punto donde él confiesa que pues asesinó, ¿no? Para realizar uno de estos rituales en donde le pedían que ya tuviera que realizar este acto, ¿no? Entonces ya es que ahí comenta de que pues estos seres o este ser le pide con el que logra comunicarse que para que él continúe, para que pueda seguir el proceso, le pide que tenga que pues asesinar a alguien, ¿no? Y ya es que ahí comenta de que él voltea y le dicen, bueno, pero no puede ser alguien nada más, tiene que ser alguien de tu familia. Entonces él agarra y dice, no, pues mis hermanos no, pues están chiquitos, ¿no? Por eso quiero dinero para que ellos estén bien. Y voltea a ver a su mamá y dice, no, pues a mi mamá la quiero mucho, ¿no? La amo demasiado. Y entonces voltea a ver y está su abuelita, ¿no? Y dice, bueno, pues incluso ahí él, entre lágrimas, dice que pues ya se arrepiente en este momento y comenta de que dijo, en ese momento su pensamiento fue de que pues mi abuela ya vivió, ¿no? Ya, como quiera, ya tuvo una vida y pues creo que ya es como la persona que pues yo tendría menos problema en entregar, ¿no? Entonces digo, Entiendo. ahora ya lo veo, ya lo comento y digo, algo así, una transmisión de este tipo en esa época, pues no, ni tantito que la corten, ¿no? Si se desarrolla, pues imagínate, en ese momento está confesando que asesinó a alguien, ¿no? No, no, O es sea, algo muy grave. claro, entonces yo creo que en este momento, pues es simplemente una transmisión de ese tipo, ni siquiera le veo cabida. No sé, ¿no? Pudiera Exacto. ser. Y sabes, en esta parte a mí me quedó muy marcado cuando nombra al demonio con el que hace el pacto, ¿no? Un demonio que lo nombra como Lucifuge Rocofale, Ah, Rocore- fíjate, no lo tenía yo. Rofocale. Ajá. Entonces este demonio, en su... Ya ves que todos los demonios están nombrados de una forma latina, en latino.
Y entonces este demonio, su significado es el que huye de la luz. Es un demonio de oscuridad totalmente, ¿no? Mm, Y es con el que hace el pacto. Y no sé si te acuerdas que dentro del relato comenta que ya una vez que mata a su abuelita y queda sellado el pacto, le es entregado un anillo, así es. el anillo del rey Salomón. Entonces Ujú, también es otro instrumento mágico que a lo largo de la historia pues ha generado mucha controversia o mucho interés, ¿no? Porque sí. se comenta que este anillo le fue entregado por Dios al rey Salomón en algún momento en un templo del lugar donde ellos residían, empezaron a robar ciertos objetos de valor Ujú, ok, ok. y querían encontrar quién era el ladrón, ¿no? Ujú, Hicieron unas pesquitas y pues no daban. Entonces pensaron que se trataba de alguna entidad maligna. ujú, ok. Y fue cuando recibe él empieza a orar y pide apoyo y baja uno de los arcángeles encargado de entregarle este anillo y le dice que este anillo le dará el poder para convocar a todos los demonios, entidades y fuerzas oscuras y poder gobernarlos, por así decirlo, ¿no? Ah, fíjate. Y entonces es la fuerza que tiene ese anillo. Y es así como ya una vez con el Ok. anillo y buscando a los ladrones, este, los invoca y aparecen ante él y los castiga. Y entonces aquí viene lo interesante del anillo que se les ha entregado a Josué, con esta información de estos pasajes, ¿no? De, de la importancia que tienen tanto el demonio como este anillo, ¿no? No, pues muy interesante, Adolfo, fíjate, no, nunca reparé yo, la verdad, en buscar información sobre esto que comentó, pero de verdad que me has dejado con la boca abierta, está muy, muy interesante esa historia, ¿eh? Y no, la verdad es que si tú, cuando uno se pone a investigar un poquito, ¿no? Te encuentras un montón de cosas, ¿no? Ujú, Este, sí, pero cómo no. sí, regresando al tema, ¿qué pasó después de que estabas escuchando el relato? ¿Y cuál fue Sí, mira, tu sentir? sí, como recordarás, Adolfo, en ese momento, ya es que logran ahí empezar a saber una especie de combate entre lo que Juan Ramón empieza a tratar de ayudarle, como comentabas hace rato, pues él trata de apoyar desde cabina a este Josué y le empieza a hacer ahí algo de oración y empieza incluso a leer un salmo, si no mal recuerdo. Y Claro. entonces hay una parte en específica que creo que ahí a todos los que lo escuchamos en vivo hizo que no pudiéramos dormir esa noche, ni muchas otras, porque se escucharon ahí unas voces, pero realmente espantosas. O sea, me acuerdo, fíjate, me acuerdo y hasta se me pone la piel de gallina, porque recuerdo que cuando empezaron a sonar estas voces y a agredir verbalmente a Juan Ramón, Sí. me acuerdo que en ese momento mi hermana mayor se paró y apagó la radio. Me dijo, ¿saben qué? Ok. Y me dijo incluso, si quieres, Ajá. vente hoy, esta noche, vente para acá y vamos a orar por este compa y vamos a tratar de dormirnos juntos porque esto sí se puso muy fuerte, ¿no? O sea, sí hay una parte en el relato en el que, digamos, ya en ese momento sí, sí nos sentimos rebasados, nos sentimos completamente ya llenos de miedo y pues realmente creo que mis papás no, pues no supieron, ¿no? Que en ese momento estuvimos en esa situación, este, porque realmente sí, o sea, digo, ahora hago memoria y fue terrible, ¿eh? Esa noche y las subsecuentes, fueron realmente espantosas, no podíamos dormir y recuerdo que incluso fue tal el miedo que nos dio que pasaron años para volver a escuchar el relato, ¿no? Escuchar, Porque sí, ¿no? sí, sí, fue muy, muy fuerte, no sé a ti cómo te habrá ido. Sí, no, yo te cuento. En ese entonces, la vez que lo escuché, yo Sí. me encontraba de visita en la casa de mi abuela. También compartía recámara con mi hermano
Ok. y nos apasionaba escuchar La Mano Peluda. A pesar de que nos daba mucho miedo, siempre la poníamos y nos la pasamos escuchándola, ¿no? Sí. Ese día, pues la dinámica fue bastante fuerte, escuchar el relato y cómo narra todas las atrocidades que le toca vivir también. Y cuando llega esta parte que tú dices, ¿no? Se escuchan unos entes entre chillidos, voces raras en otro lenguaje, cómo lo están atacando. Juan Ramón saca su Biblia y quiere hacer oración y dice, ¿sabes qué? Es que la Biblia se está enrollando, las páginas se están enrollando y yo no puedo. Más adelante, ya cuando va transcurriendo el relato, pues nosotros estábamos aterrados, ¿no? Pero aún así Claro. no dejábamos de escuchar esta vivencia. Era mucho nuestro miedo, pero nos quedamos tan enganchados con el desenlace o saber qué iba a pasar que pues los escuchamos hasta el final. Como, fíjate. Pasaron noches también difíciles en las cuales pues sí nos imaginábamos el, no sé, que al entrar al baño iba a estar alguno de estos seres, ¿no? ¿Cómo no? ¿Cómo? Sí, no, no, Sí, o no. al apagar la luz, Y ¿no? claro, y pues más adelante, pues ya lo fuimos solventando. Es uno de los relatos que más me gustan. La narración, detalles que brinda Josué son tan importantes y en ese momento, pues aparte de lo que se siente, porque Juan Ramón también en algún momento comenta que en la cabina el ambiente se puso muy frío. Habla de que tenía su computadora y de repente se apagó. La pantalla falló. Sí, 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 sí. Sí, 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 de acuerdo. Sí, porque recuerdo que decía Juan Ramón, a ver amigos, esta es una transmisión, a ustedes no les pasa nada. Sí, no se me Sí, sugestiona. no, así estamos transmitiendo, tranquilos, pero cuando pasó eso que tú dices de que la cabina se empezó a transformar, que empezó a haber frío, ya ahí también escuchar a Juan Ramón así ya como, digamos, su voz ya nerviosa, hijo, yo creo que eso hizo en su momento que todas las personas que lo estamos escuchando, como que ya, de por sí como si ya tenemos miedo, pues ahí nos aterramos. Y, pues esa fue mi sentir esa vez, ¿no? Y me gustaría compartirte algo, no sé si lo conozcas, ¿no? Sí, Pero resulta que Josué se vuelve a poner en contacto con ellos, ¿no? Bueno, creo que no lo tengo ahorita muy bien presente y mentiría, pero resulta que en algún momento terminan la llamada y dejan de saber de Josué. sí, Lo empiezan a buscar en el número que les dejó, que les dio como contacto y no saben de él. sí, Hasta que en alguna ocasión llama a Juan Ramón y alguien le contesta. La persona que le contesta comenta que es un empleado de Josué y que Josué se encuentra hospitalizado, ya que en una de las noches fue encontrado con un crucifijo clavado en su abdomen y está muy mal herido y en el hospital eh, por, por esta afección que tuvo, ¿no? ujú, ujú. Juan Ramón se traslada A si no California, mal ¿no? recuerdo, creo que era En en California. Texas, me Sí. parece que era, Ah, ah, California, se desplaza a California, se entrevista con Josué y él le comenta que una de las noches es atacado por 4 seres, los cuales lo amenazan y le dicen que pues él sabía lo que estaba haciendo y que había llegado su hora de morir. Y le clavan este crucifijo en el estómago, ¿no? ujú, ujú. Josué también Sí, comenta que está muy arrepentido de lo que hizo y quiere recomponer su vida. Con apoyo de Juan Ramón y un pastor, es ingresado a un monasterio en el cual pues tratan de apoyarlo para poder salvarse, ¿no? Pero hay un ujú, dato anecdótico antes de todo esto. sí, Cuenta Juan Ramón que
ubicó la casa de Josué en el tiempo en el que no tuvieron conocimiento de él y se desplazó a este lugar. Por la descripción que Josué le dio de la casa, la identificó con certeza y dice que tocó. Hizo uno o dos toquidos y no se escuchaba que alguien habitara la casa, ni que hubiera alguna presencia, ¿no? Se le hizo extraño que la tercera vez que tocó, una persona le abrió. Okay. Esta persona así, rostro muy demacrado, dice que en la casa se notaba un desorden total, despedía un olor horrible y que le preguntó, ¿aquí es la casa de Josué? El señor solamente asintió y cuando le preguntó, vengo a buscarlo, ¿lo puedo ver? Y lo único que hizo esta persona, le cerró la puerta. Y Juan Ramón se quedó con este misterio, ¿no? De que quién fue la persona que le abrió en aquella ocasión, porque al entrevistarse nuevamente con Josué le dijo que no, que en el momento en que sus empleados lo encontraron herido, todos huyeron, todos se fueron y la casa quedó en total abandono, porque empezaron a escucharse muchas cosas dentro de la casa. Fíjate, no, la verdad lo desconocí, Adolfo, pero digo, algo supe de que Juan Ramón había tratado de hacer contacto, que lo buscó, y hasta ahí me quedé, pero desconocía todos estos detalles que me estás contando. Y Incluso, de Adolfo, hecho, sí, ajá, incluso, ¿sabes? A raíz de este relato, se empezaron a crear múltiples teorías de que esto afectó en la salud de Juan Ramón, ¿no? Y que de alguna manera fue una causal del deceso del locutor. sí, 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 no hay un muy grande. Te has de acordar que corría ya el año de 2011, el relato de Josué fue en 2002, y durante este periodo pues, las incógnitas estaban presentes. Sí, En sí. 2011, Juan Ramón Sáenz tenía una cápsula en un programa de espectáculos, no recuerdo con precisión qué programa, pero hicieron una entrevista con Josué. Esta Sí, entrevista fue bastante misteriosa porque no se conoció el lugar exacto donde se iban a reunir y Josué tuvo muchas precauciones y pidió algunos elementos muy importantes, ¿no? Uno de los elementos es que se tenía que realizar al medio de un lago, de un cuerpo de agua, ¿no? así es, Eh, porque si no mal recuerdo, Adolfo, creo que esto lo organizaron en alguna cadena televisiva y lo estaban como anunciando, ¿no? sí, 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 no, pues Eh, no, no, no. y recuerdo por ahí alguna imagen, como dices, de que se entrevistaron en una canoa en medio de un lago. Así es. Sí, llegó Josué, estaba el camarógrafo, Juan Ramón y Josué, ¿no? En esta canoa. Y le preguntaban a Josué que cuál era su estado de ánimo o su estado físico y demás, y decía que pues todavía había secuelas porque el daño de toda esta pacto que hizo pues Sí, era muy grande. claro, claro. Y hay un misterio muy grande, ¿no? Porque decían que, o te has de acordar que Josué llegó con la mano en donde lleva el anillo, con Ujú. un guante, y al saludar al camarógrafo y a este, A la producción, digamos. a la producción, lo saluda con la mano que no tiene el guante, y a Juan Ramón es la única persona que la saluda con la mano donde trae el anillo, ¿no? Ah, Y se fíjate. empieza esta Ujú. parte que Juan Ramón empieza con molestias, ¿no? Se nota impaciente, se nota que tiene dolor abdominal durante la entrevista, entonces pues, de ahí surge todo este misterio de que a partir de esa entrevista fue que se dio misteriosamente la complicación de la muerte de Juan Ramón.
también el equipo que estuvo en contacto con la filmación sufrió accidentes, ¿no? Así es. Sí, fíjate que yo incluso recuerdo que por ahí fue tan sonada la muerte de Juan Ramón, porque incluso le decían la extraña muerte del locutor, ¿no? Sí, Este, porque fue a raíz de mucha gente, digamos, se quedó con la idea de que a raíz de este reencuentro con Josué, es que pasa algo maligno, como si una maldición hubiera atacado a Juan Ramón, ¿no? Porque lo veíamos, digamos, pues con una salud estable, ¿no? Y era una persona pues relativamente joven, ¿no? Entonces, claro. en ese momento recuerdo que fue que impactó mucho en la población en general que escuchaba el programa, pues el deceso de Juan Ramón, ¿no? Y incluso Sí. fue tal la sorpresa que tuvieron que salir y dar a conocer las causas de la muerte de Juan Ramón, ¿no? Porque comentaron de que incluso parte del equipo de producción, recuerdo haber visto la nota y comentaba de que este Juan Ramón les habló ahí a una de las personas con las que iba y le comentó que se sentía mal, ¿no? Pero que Juan Ramón pensaba que era como un dolor, un malestar estomacal. Y Sí. al parecer después se fue complicando y de tal manera que pues esta bacteria terminó pues quitándole la vida, ¿no? Y no, fue algo bastante sorpresivo. A Sí, los tiempos del 2001, pues el problema que sufrió Juan Ramón y certeramente fue lo de su muerte fue a partir de una peritonitis. así es. Es una infección que se da ya una vez que se tiene apendicitis, que es la inflamación del apéndice, y sigue su proceso de infección, explota y estos líquidos pus infectan a los otros órganos Oh, internos, ¿no? Entonces así es es. muy delicado. Entonces eso le complicó y concluyó con un paro cardíaco, ¿no? Sí, así Pero fue es. en un muy corto tiempo. Así es, Adolfo, porque fíjate que, digo, no sé, en alguna ocasión, un familiar tuvo esta complicación y como ¿Sí? bien dices, fue un proceso de varios días, para que se desarrollara todo el cuadro que presentan las personas que tienen peritonitis, ¿no? Pero bueno, digo, cada cuerpo es diferente y se desarrolla, digamos, de forma particular en cada organismo, ¿no? Sí es. Entonces aquí lo sorpresivo, Adolfo, o lo que a mucha gente dejó inquieta o intranquila, es que básicamente se desarrolló en una noche, ¿no? Porque comenta Sí es. su producción que cuando se fueron a dormir, Juan Ramón estaba bien, Sí, pero básicamente en cuestión de horas, en 10 horas, pues la bacteria pues dominó y terminó desarrollándose y pues fallece Juan Ramón. claro. Y ahorita que comentas esto, también hay un misterio en cuanto a la muerte de Rubén García. Ah, bueno, a ver, si quieres aquí, bueno, comentamos de que Juan Ramón fallece, como dijiste, en el año 2011 Ajá, y el programa se queda, digamos, como una especie de, como de iceberg o en una especie de ajá, barco sin rumbo, porque ya no sí, tenía quien pudiera continuar con las transmisiones, ¿no? Y en ese claro. momento el productor decide incorporar nuevamente a quien dio inicio al Ah, programa y ingresa otra vez Rubén ajá, García Castillo, ¿no? Después de que pues Juan Ramón fallece. Pero aquí sí, la cuestión es que cuando regresa Rubén, digamos que la audiencia poco a poco fue disminuyendo, bueno, paulatinamente fue reduciéndose y me parece mucho, Adolfo, que fue a raíz de la personalidad de Rubén, porque como comentábamos hace un momento, con Juan Ramón te sentías, digamos, de alguna manera seguro o te sentías comprendido, ¿no? Pero a mí me tocó incluso escuchar alguna vez el programa ya de vuelta con Rubén y parecía que no ponía la atención
a las personas, ¿no? O que desde su punto de vista estaban contando pues alguna fantasía, algo que no sucedió, y esto se notó, ¿no? Porque incluso me tocó ver que alguna vez él estaba leyendo comentarios y le tocó leer uno de una persona que decía, oiga, debería de poner más atención a su público porque parece que ni siquiera lo está escuchando. Y me acuerdo mucho que se molestó y dijo, oiga, pues mire, si usted cree que no estoy poniendo atención, pues se equivoca, ¿no? Pero de una mala manera, ¿no? O sea, sí, me parece que sí lo atajó de mala forma. Claro, sí, yo también, a lo largo del tiempo, pues, yo tengo muy identificada la mano peluda con Juan Ramón. Sí, Con Rubén, pues no me agradó mucho esta dinámica que él tenía por esa parte, ¿no? Parecía sí, que prestaba atención y a la vez sí, no sabía sí, sí. llevar adecuadamente la narración de las personas, y entonces, pues también de mí cayó de mi agrado. Sí, Yo, de tal manera que incluso muchos dejamos de escuchar el programa porque ajá, como no le da esta confianza a la gente, incluso luego la gente cortaba o él mismo cortaba el relato y ya se iba a comercial, entonces eso hacía como que se perdiera mucho interés. Y fíjate, Adolfo, aquí es interesante hacer un recuento porque uno dije, pareciera que la época o esta nueva etapa donde regresa Rubén es de poco tiempo, pero fueron alrededor de 7 años que estuvo él llevando el sí, programa. así es. Sí, no, y pues el programa terminó nuevamente, ya ahora sí, o formalmente terminó en 2018, y Rubén nuevamente encabeza este proyecto bastante interesante, ahora bajo el nombre de Historias del Más Allá, el cual pues ya no tiene el encanto, ¿no? De la mano peluda. Sí, así es, porque fíjate que cuando termina el programa en el 2018, la radiofónica, o más bien la empresa, Ajá, comenta que todo esto fue a raíz de una reestructuración, pero no se sí, dio a conocer más detalle, incluso por azares del destino, por ahí me tocó escuchar el último programa porque en aquel momento mi papá estaba en el hospital y yo solía, cuando me tocaba pasar el turno de la noche con mi papá, solíamos ahí, pues, retomar esto, ¿no? De escuchar las historias paranormales. Y resulta de que fue muy sorpresivo porque comenta, bueno, les comento que hoy fue el último programa de La Mano Peluda, hoy termina transmisiones, les agradezco todo este tiempo que pasaron conmigo, muchas gracias. Y para mí fue así, súper sorpresivo, o sea, yo realmente pensé que estaba despidiendo el programa como un día normal, pero ya ahí lo que hizo pues fue anunciar que La Mano Peluda dejaba de transmitir, ¿no? así es. Y por ahí nos comentaba, Y o me comentabas algo de una historia que tiene que ver con su muerte. claro, hay un cierto misticismo con la muerte de Rubén. La muerte se da una década después de la muerte de Juan Ramón, pero sí todos los radioescuchas y fieles aficionados a la mano peluda, pues no tan extraño esta coincidencia, ¿no? Entonces creen que todo tiene una partida desde la muerte de Juan Ramón y el contacto que tuvieron con Josué. Y será uno de los grandes misterios que quedará para la historia, saber Sí, si claro. realmente hay algo de paranormal en el fallecimiento de estos dos grandes personajes. ¿Cómo no, Adolfo? ¿Cómo no? Yo creo que La Mano Peluda es un programa que marcó pues una época no corta y que incluso mucha gente después de que terminó transmisión en 2018 continuó buscando algún refugio, ¿no? Yo creo que por eso es que se da el boom por ahí de 2019, 2018, de todos estos, digamos, plataformas o estos canales de YouTube que presentan un contenido de este tipo porque la gente seguía hambrienta de saber o de conocer estas historias paranormales. Y yo creo Sí, que aquí muchos canales se vieron impulsados y incluso varios de los youtubers que ahora, digamos, tienen podcast o un canal dedicado a lo paranormal, comentan que todo esto surgió a raíz de La Mano Peluda, ¿no?
Claro, no, la mano peluda marcó toda una generación. Sí, y fíjate que después de que termina la transmisión, resulta de que retoman el programa. Dos de las cinco personas que comentamos al inicio, Ujú, que en su momento estuvieron ahí apoyando a Juan Ramón y en su momento también a este Rubén, y me sí, refiero a este Nacho Muñoz y a Gina Avilés. Ellos ujú, retoman el proyecto de La Mano Peluda. Primero lo habían tomado como un proyecto alternativo, pero resulta de que la radiofónica se da cuenta, o más bien, bueno, la empresa que tiene ahí, digamos, los derechos de La Mano Peluda, se da cuenta de que la gente sigue buscando este contenido. Entonces les propone a ellos, que estuvieron en los inicios del programa, pues retomar el programa, retomar la transmisión de estos relatos, y hasta la fecha son ellos quienes están ahora llevando este programa a través de una estación de radio, y incluso por streaming, ¿no? Y ellos comentan de que de los cinco que comenzaron o que dieron inicio al programa, pues ya no queda Mario, que es el que comentábamos, que tuvo la idea de hacer el programa, Mario Córdoba, sí, y después fallece Juan Ramón Sáenz, y como dices, a los 10 años Rubén García. Y dicen que a veces la gente se les acerca y le dicen, oye, es que hay como cierta maldición ahí para ser locutor del programa, ¿no? Entonces dicen ellos, no, sí, no. dicen, pues para nosotros es más como un halago, ¿no? Que nos comparen con estos grandes locutores, pero no, realmente no queremos creer en esto, ¿no? Y tampoco estamos como pensando quién de los dos es el siguiente. Entonces, digo, de alguna manera, pues La Mano Peluda sigue ahí, con personas que estuvieron desde los inicios, y pues creo que sembraron, Claro, como bien dices, una forma de escuchar el radio, ¿no? Y de mantenerla viva hasta estos días. así es, Y, así pero es, bueno, no. Adolfo, pues no sé si tengas por ahí alguna otra particularidad del programa. Claro, no, sabes, me gustaría cerrar con la frase propia del programa, ¿no? Y tú la recordarás muy bien. Sí. Aquí se respira el miedo.